Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Es curioso que vivamos en una época en la que las cañerías de los bancos se transparentan cada vez más. La gente está empezando a ser consciente de que los grandes bancos trabajan mano a mano con los bancos centrales. Resulta fascinante porque del dinero falso derivan las noticias falsas. Si uno quiere mantenerse alejado de las noticias falsas, tiene que deshacerse también del dinero falso. ¿Stacy? La verdad es que llevas advirtiéndonoslo desde hace años, y hace unos días vi un tuit en el que se decía algo parecido. El mensaje era que el dinero falso de la Reserva Federal genera noticias falsas, precios de activos falsos y ese tipo de cosas. En cuanto a lo que está ocurriendo actualmente, tú y yo durante estos 10 años de programa hemos hablado del oro y del Bitcoin. Han sido muchas las personas que han venido a decirnos que del Bitcoin y del oro no se come y argumentaban en su contra. Sin embargo, tengo aquí algunos titulares en los que se afirma que la autosoberanía económica tan solo se consigue si uno posee su riqueza y sus activos, y estos son reales. Porque, como dice este tuit nuestro, ni su capa de liquidación ni su dinero. Funcionarios estadounidenses advierten a Irak del riesgo de perder el acceso a sus cuentas de la Reserva Federal de Nueva York, en las que guardan los ingresos de la venta de petróleo, si expulsa a las tropas estadounidenses de su territorio. Irak es un país soberano, y como tal debería tener la capacidad de acudir a otras fuerzas militares para que les ayuden a defenderse, además de poder echar a las tropas de cualquier país que considere que no deberían estar en su territorio. Sin embargo, Estados Unidos los amenaza con que si Irak decide acabar con las bases militares estadounidenses en el país, se le denegará el acceso a sus propios activos en la Reserva Federal. Sí, es algo impresionante. La gente está empezando a darse cuenta de cómo funciona el mundo, cómo funciona el imperio estadounidense, que es, como algunos dicen, un imperio de deuda. Todo ello se materializa con la Reserva Federal. Los países de Medio Oriente pueden patalear, gritar y llorar todo lo que quieran, pero eso da igual porque todo va a parar a la Reserva Federal. Recordemos que la crisis económica del 2008 la resolvió la Reserva Federal, que por aquel entonces tenía a Timothy Geithner al mando. Cada vez que hay una crisis en cualquier parte del mundo, la resuelve la Reserva Federal en mayor o menor medida. Por eso, la Reserva Federal tiene la capacidad de censurar. Si se propone aislar a alguien de la economía internacional, puede hacerlo chasqueando los dedos. Esto ocurre porque desde 1940 todas las materias primas están fijadas en dólares. En 1970, la aparición del petrodólar propició que las fuentes de energía se fijaran también en dólares estadounidenses, así como el resto de las materias primas. Todo ello pasa por la Reserva Federal. De manera que todos los que la rondan se hacen de oro precisamente por su proximidad. Así es como funciona el mundo. La Reserva Federal también está a cargo de las intervenciones en los acuerdos de recompra. Ahora han dicho que tienen que alargarlas durante toda la temporada de impuestos. Al principio dijeron que iba a ser cosa de un día, luego que de 2, luego se alargó unas semanas, pasó a unos pocos meses y ahora han dicho que estaremos así hasta abril como mínimo. En mayo del 2019 tratamos el tema de Brett Sherman, el congresista californiano que decía que tenían que ponerle fin al Bitcoin porque era una amenaza para la Reserva Federal. Decía eso hace unos meses precisamente por lo que pasa ahora. Su objetivo es controlar la capa de liquidaciones y el dólar estadounidense es precisamente una capa de liquidación. La gente dice que el petróleo tiene el precio fijado en euros y que eso supone una amenaza para el dólar, pero la verdadera amenaza está en la capa de liquidación. Todos los intercambios comerciales que se hagan con el petróleo se liquidan a través de la Reserva Federal y así es como controlan todo el planeta. Sin ellos, uno no puede existir ni tener soberanía, a no ser que pase por el aro y los acepte como intermediarios. Por eso, nosotros hablamos del Bitcoin. Eso es lo que llevamos 10 años intentando decirle a la gente. Eso es, por eso hablamos del Bitcoin, porque le proporciona a los países y a los individuos una alternativa para escapar de la censura que impone la capa de liquidación en la Reserva Federal. Sinceramente, no sé por qué estos países que están sufriendo la censura de la Reserva Federal y se someten al imperio de la deuda, al que conocemos como Estados Unidos, no se deciden a dar el paso, apostar por el Bitcoin y alcanzar finalmente la soberanía.